respuestas, entonces no sé cuántas aulas abrimos. ¿Los grupos están completos? Ustedes sí necesitan una. Listo, el grupo. Entonces, ustedes también. Bueno, abre dos o tres. Pues los demás están. ¿A ustedes también necesitan? Ah, bien, bien. Y no vino Natalie, ya viene. Grupo número 5. Levantan sus manitas, por favor. Bueno, inicia Luis. Mm, ¿Quién más? Pues que no hay más, ¿no? Bueno, entonces Luis. Bueno, a nosotros de por sí nos parece que trabajar un pensamiento es algo muy macro, pero ellos manejan dos al mismo tiempo. Yo me preguntaba, digamos, cómo van a trabajar esos dos pensamientos en la aplicación de su actividad. No, es para el grupo 5. Ellos manejan dos pensamientos, ¿cierto? Sí. Sí, vamos a seguir. Es que hubo un cambio, Ok. pero no, por, por ayudaros. Entonces, ¿terminaste la pregunta? Sí, señor. Bueno, ahora vamos con las preguntas para el grupo 4. Luis, solamente Luis. ¿Qué tal? Días. ¿Están hoy? Luis. Bueno, ellos manejan que van a trabajar un tema concreto, pero digamos, no mencionan, o bueno, no me queda claro, digamos, eh, en qué grado se aprecian esos temas, o sea, qué saberes previos debe saber el estudiante para poder cumplir con las actividades propuestas. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, preguntas para el grupo 1. Levanta la mano. Bueno, inicia Johannes, luego Camilo Estrada, luego Jessica, perdón, primero Ángela y luego Jessica y por último Simena. Ahí. Bueno, de acuerdo con la exposición, ¿cómo determinaron la cantidad de objetivos de aprendizaje para la unidad didáctica? Pues, ¿no serían muchos o no creen ustedes que son muy específicos para hacer objetivos de aprendizaje? Bueno, muchas gracias, gracias Johannes. Sigue Camilo. ¿Listo? Bueno, con respecto a la actividad, nosotros en la actividad 1.4 teníamos que relacionar, digamos, nuestra temática con el documento PISA. A ellos al elegir un documento de continuidad, un tema de continuidad y demás, que sabemos que son para estudiantes de grado 11, ¿cómo hicieron pues para poder complementar la temática de ellos con el documento PISA, teniendo en cuenta que cómo hicieron, o sea, los ejemplos que estaba reflejando PISA, cómo hicieron para asociarlos con el documento de ellos, con el tema elegido? Sencillo, Angelita. Gracias, Camilo. Sigue Ángel. Listo. Es una pregunta más que todo personal de curiosidad frente a lo que ellos exponen del uso de ambientes virtuales. El compañero comentaba que hay estudiantes que tienen problema de conexión de internet, entonces quisiera saber cómo pues sortean ellos, ¿me más que todo ese conocimiento del trabajo. Bueno, mi pregunta también es un poco de parte parecida a la de Ángela, o sea, más a la parte de la curiosidad.
Me causó curiosidad cómo ellos analizaron la dimensión formativa y me gustaría que me lo explicaran un poquito más a fondo. Que ellos no comentan una metodología. Por- Sí. Ajá. Gracias. Ximena. Sí, a mí también me causó curiosidad cómo ellos tratan el tema de las matemáticas, cómo lo articulan con las otras disciplinas. Por ejemplo, dicen que está articulado con la disciplina ambiental y con lo de deporte. ¿Cómo se hace esa articulación? Gracias. Bueno, continuamos con las preguntas para el grupo número 3. Ahí. Bueno, inicia Luis, continúa Valeria. Bueno, a mí para el grupo 3 que hablaron de, creo que la probabilidad simple, no me queda clara la relación que hay entre las dimensiones del currículo en cuanto al tema matemático que eligieron. Bien. Bueno, en cuanto ellos mencionaban que tenían un aplicativo de inteligencia artificial para eh, sus, sus planeaciones como docentes. Me gustaría conocer más sobre ellos si nos pudiera contar más sobre ese aplicativo. Gracias. Bien. David Mauricio. Vale, yo tengo es una pregunta más referente sobre abordar el tema. Considerando que es un tema que a mi parecer es un poquito más abstracto, la parte de continuidad. No sé desde dónde lo han empezado, comenzar a abordar, dado el nivel de explicaciones un poquito más abstractas y pues puede abordar formalmente o cuál es la aproximación que ellos le van a dar. Gracias. Mao, esa pregunta. Bien. Ximena. Como un tema también de curiosidad, ellos hablan sobre volver a la escuela, o sea, la temática de volver a la escuela, Dale y ya, ahorita hablamos con él. lo mismo. Repites, por favor. Ya. Disculpe. Sí, que ellos hablan, como un temita como de curiosidad, ellos hablaban sobre el tema volver a la escuela, que Ujú. tenían, pues que los estratos eran muy bajos y tenían esa modalidad, como que ampliar un poquito sobre el tema, porque yo no lo había escuchado antes. Bien, gracias. David Mauricio. Ya pasó. ¿Tú quieres hablar? Ah, ya, porque Ay, creo que me corrí un grupo, perdón. Bien concentrado, ¿no? Ay, no, qué pena. Mi, pre- mi, pregu- Mi pregunta es para el grupo, que me corrí un grupo respecto a abrir el micrófono. bueno, gracias. Bueno, vamos con las preguntas para el grupo 6. Bueno, Valeria, inicia. Bueno, mi pregunta está más como qué posibles errores pueden tener los estudiantes al implementar el concepto que escogieron de comparando infinitos. Me gustaría conocer más sobre ello, qué
posibles errores pueden tener ellos. Bueno, Luis. Yo tengo una super curiosidad, es si, digamos, el que ellos hablen inglés genera más problemas en la parte de la conceptualización del tema, si, digamos, eso influye o no influye o cambia, por ejemplo, por completo los problemas que se tienen al aprender ese tema. Bueno, David Mauricio. No estoy seguro que ahora sí, este es el otro grupo. En este caso, seguro que está así es. ¿Por qué escoger un tema que realmente es tan abstracto para nivel escolar? Pues digo, hablar de cardinalidad es una cosa, pero hablar de cardinalidad infinita, ya la cosa cambia. Entonces, ¿por qué escoger un tema que de pronto es tan retador de cara al pensamiento de los chicos en decir, hay infinitos más grandes que otros o hay infinitos que son igual de grandes, por más que eso estamos hablando de un pedacito? Entonces, es más eso, ¿por qué abordar ese tema y cuál creen que es como la ventaja o los pros de haberlo hecho? Gracias, David. Bueno, ¿alguien más? Ahora las preguntas para el grupo número 2. Bueno, inicia. Bueno, me gustaría preguntar que ustedes mencionan que los estudiantes en el nivel, entonces, digamos que cómo lo abordan para repetir o digamos que queden diferentes para que pues ellos no se desmotiven como, ah, esto ya lo vimos y ya. Muchas gracias. Johannes. Esto, pero desde los problemas. Ok, bueno, de acuerdo con esto, vi que pues ustedes mencionaban que en grado séptimo y octavo se trabajaba el tema. Mi pregunta es por qué no escoger uno de esos dos grados si ya se está trabajando el tema ahí, como para no volverlo a repetir otra vez en noveno. Pues sé que de pronto en los derechos básicos de aprendizaje está que se trabaje en noveno, pero ¿por qué no aplicarlo en octavo o en séptimo si ya en ese contexto se está trabajando? Gracias, Johannes. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces vamos a reunirnos para dar respuestas a estas inquietudes. En la pregunta que nos hicieron era pues que teníamos dos pensamientos al mismo tiempo, que pues cómo lo íbamos a abordar de acuerdo a lo que veníamos planteando de nuestro tema, el sistema de ecuaciones lineales 2x2 por el método matricial. Pues tenemos en cuenta lo siguiente: el pensamiento numérico y sistemas numéricos siempre va a estar presente en cualquiera de los otros pensamientos, debido a que pues siempre vamos a trabajar, en este caso, números reales con diferentes representaciones, y de igual manera se va a trabajar, por lo general, el pensamiento numérico y sistemas numéricos es el principal o el que siempre va a estar relacionado con los demás pensamientos. Por lo tanto, podemos decir que, por ejemplo, acá, que nos dice el estándar número 2 del pensamiento variacional, construye expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Podemos ahí estar con los coeficientes presentes, el pensamiento numérico, que ya es utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. De igual manera, cuando digamos acá dice uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para poner a prueba conjeturas, y de igual manera lo de acá, ya lo de sistemas de ecuaciones lineales, pues lo podemos relacionar con este que está acá, que es resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades. Entonces, por lo general, el pensamiento numérico siempre va a estar presente en cualquiera de los temas. No interesa el que sea, siempre va a estar. Eso. Gracias.
Bueno, ahora en las respuestas del grupo 4. Bien, entonces el compañero nos preguntaba en qué grados deben saber los estudiantes los temas previos. Entonces, bueno, desde primaria empezamos a manejar el tema de, pues, figuras geométricas, lo que ya es puntualmente sexto y séptimo. Empezamos a desarrollar toda la concepción de, pues, volumen, bueno, primero empezamos con área de figuras planas, desarrollamos toda la área de figuras planas, conversionidad, fortalecemos mucho ello, ya que, pues, perdón, no lo mencioné, pero tenemos una intensidad horaria de 8 horas semanales, entonces nos permite estar trabajando continuamente. Y pues nuestro modelo es un modelo de espiral, entonces vamos dando huellitas en sexto de área, de figuras planas, nuevamente conversión de unidades. En séptimo, ya con esas huellitas, lo reforzamos más. Y pues ya en octavo, la idea es que con todo lo que hemos visto de volumen área y con sólidos también lo manejamos, perdón. Ya después de área, extrapolamos a sólidos y hablamos del principio de Cavalieri para hablar de lo que es volumen, donde se refuerzan esas 8 horas semanales mucho, para que ya en grado octavo ellos ya tengan la concepción del sólido como tal y poderlo trabajar como sólido compuesto y que sea mucho más fácil este desarrollo. Entonces, desde sexto y séptimo lo trabajamos muy, muy, muy fuerte para ya en octavo, pues, que sea más fácil y poderlo llevar ya a sólidos compuestos. Gracias. El grupo. Bueno, ahora el grupo número 1. Mira, ¿cómo hago para volver otra vez? ¿Tienes el? Listo. En cuanto a la primera pregunta que nos planteaba el compañero de por qué tantos objetivos de aprendizaje, bueno, sí lo pensamos, pero una cosa llevó a la otra. Sentimos que pues, es importante porque digamos que nos aseguran una formación integral en, en cuanto pues a la unidad didáctica se refiere, ¿sí? Va de lo instituido a lo formal, articula conocimientos matemáticos en contextos reales, desarrollando competencias que pues queremos que trasciendan en el aula, que precisamente están alineados con los documentos curriculares del Ministerio de Educación y pues el marco PISA. Digamos que no se trata solo de aprender qué es la continuidad, sino de aprender pues precisamente a pensar, a representar, a aplicar matemáticamente pues la continuidad en distintos escenarios. La segunda pregunta es cómo se relaciona el concepto de continuidad en el marco de PISA. Digamos que lo ubicamos en la categoría de cambio y relación, ya que se aborda magnitud varía desde manera continua pues respecto a la otra. Además, pues se articula con los procesos matemáticos de formular modelos. Sería como representar gráficamente las funciones continuas, emplearlos, resolver problemas que requieran límites y continuidad e interpretar los resultados en contextos reales. Ahí sería como fenómenos de crecimiento, variaciones económicas, modelos físicos, entre otros. Con respecto a cómo se manejan los ambientes virtuales, entonces lo que queríamos como enfatizar es que los estudiantes no tienen en sus hogares las herramientas, sin embargo, pues en el colegio sí están todas dispuestas. Entonces, bueno, no se ve en el video, pero ahí tienen procesos de robotización, eh, digamos que todo lo que son graficadoras, GeoGebra, Wolfram y demás. Entonces, pues ellos cuentan con las herramientas, pero sí o sí debe hacerse en el colegio. Si no se hace en el colegio, no lo van a hacer porque pues no tienen los recursos. Y la articulación con las medias técnicas que ellos tienen, digamos que ese era un punto débil que evidenciamos o en evidencia cuando llegué al colegio, cuando veía yo los proyectos de
aula que planteaban, digamos, descubrir las razones trigonométricas en el salón. Entonces, pues yo decía, no, pues eso no es como tal un proyecto de aula que se adecue pues a los contextos. Entonces, por ejemplo, pues acá les voy a mostrar un video. El proyecto de aula que nosotros estamos trabajando ahorita va enfocado con el campo ambiental. Entonces, dentro del colegio construimos un mariposario, pues desde cero, ahí echando pica y pala con todos los muchachos. Estudiamos pues desde ahí estadística, las medidas del mariposario, entonces las hicimos con grado octavo. Con grado décimo, pues estamos haciendo las razones trigonométricas que están ahí involucradas, las tasas de crecimiento con grado 11. Entonces, como si hay laboratorio de química y de física, entonces ellos toman las medidas de los huevos, de los capullos, de las larvas y pues determinan las tasas de crecimiento y demás, ya para articular, digamos, como con lo que estamos trabajando. Entonces, así lo estructuramos y pues el reto ahorita es ya más enfocado como en la parte deportiva de, digamos que ellos lo ven como muy desde la gestión del deporte, finanzas, y pues digamos que ahí estamos trabajando porque en este momento con la parte deportiva pues sí no existe esa articulación. Gracias. La pregunta acerca de por qué escogimos continuidad, pues tiene que ver con, digamos, con experiencias que acerca del aprendizaje del cálculo. Se han encontrado vacíos en que muchas veces se manejan cuatro o cinco conceptos en cálculo, pero los chicos aprenden simplemente a hacer la parte matemática, algebraica, pero no comprenden el concepto de derivada o el concepto de integral o el concepto de función. Y uno de esos conceptos importantes para modelar es el concepto de continuidad. Entonces, queremos, digamos, llenar ese vacío, trabajar un poco sobre eso para que tengan unas buenas bases, porque incluso las imágenes conceptuales que se crean los estudiantes o que nos creamos nosotros desde los primeros años forman nuestra imagen o nuestra definición personal del concepto, que a veces difiere de la definición formal que tiene el concepto. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que tenemos que aprender y lo que aprendemos. Entonces, queremos trabajar sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bien. Continuamos con las respuestas del grupo 3. Bueno, respecto a la primera pregunta que nos hicieron sobre las dimensiones de currículo que identificábamos respecto al problema seleccionado, es decir, eventos de probabilidad simple, pues la vamos a responder un poco más de cómo abordaríamos las dimensiones de currículo, porque pues bueno, está, enfocaremos en el aspecto evaluativo, en la parte cultural en cuanto al contenido, pero es más cómo lo abordaríamos. Entonces, por ejemplo, lo metodológico, aprovecharíamos mucho el juego. ¿En qué sentido? La ventaja de los centros de probabilidad es que las situaciones de probabilidad claras que uno tiene es la parte de juego. Nosotros mencionábamos los dados, por ejemplo, también está parte de la posibilidad de cartas o está la parte de la posibilidad de dardos. Entonces, pues, partiríamos de ahí para al menos conceptualizar de forma intuitiva los aspectos de contenido antes de entrar ya directamente en el formalismo. Bueno, pues los contenidos sí tenemos pues los requerimientos previos, como por ejemplo el manejo de números decimales, el manejo de fracciones, el manejo del concepto de función, pues para poder establecer luego el concepto de función de probabilidad, entre otros. En general es más como estructuramos las diferentes dimensiones de currículum, que pues sí tocaríamos las cuatro dimensiones. Y también es importante que dado la población que nosotros vamos a manejar, que como lo mencionamos, incluye problemas de desescolarización, trabajo infantil, madres cabeza de familia siendo menores de edad, etcétera. Entonces, pues ahí sí nos toca también articular otros elementos sociales, más allá de solo el aspecto evaluativo. Eh, ¿Listo, Mau? Sí, listo. Una segunda pregunta era conocer más social dentro de lo que corresponde a lo curricular. En particular, hay una plataforma que es Chaya y se está implementando a partir de este año en conjunto con Secretaría de Educación. Y la idea de esa plataforma es promover el uso de la inteligencia artificial para fortalecer el aprendizaje en matemáticas. Este año en particular, el colegio salió priorizado para el uso de la plataforma Chaya con licencia gratuita
Y esta lo que nos permite en el colegio es establecer recursos y enfoques pedagógicos desde los referentes curriculares colombianos. Entonces, pues ya, la plataforma también permite hacer o darnos todos estos estrategias a partir de la caracterización poblacional. El colegio salió priorizado porque trabajamos con población vulnerable. Entonces es por eso. Y la tercera pregunta nos decía que BAE en particular tenía como una característica de ser estratos bajos, ¿te entendí? Pero pues no es la característica principal del programa. El programa, la característica principal es que trabaja con población vulnerable de extra edad. Entonces, pues hay más características de la población, eh, en particular eso, pues es población vulnerable, en donde el contexto sí es una población, por ejemplo, en donde hay alta tasa de embarazos, o chicos que por diferentes situaciones han estado desescolarizados por varios años y están retomando la escolarización o también porque han tenido pérdidas recurrentes de años. Entonces la característica principal no es que sean estratos bajos, sino la edad. Gracias. Bien, continúa el grupo número 6. Eh, Bueno, la primera pregunta es sobre qué posibles errores pueden surgir y pues lo más común es que los chinos usen su intuición. O sea, los chinos están acostumbrados a ver un problema y piensan, yo creo que esto se comporta así. Y pues normalmente uno piensa en términos finitos, entonces de repente llega el infinito y la intuición ya no les funciona. Entonces sí, ese sería como el error común. Bueno, para la segunda pregunta es si son bilingües, hay más problemas para aprender este tema. Realmente no sentimos que sea un factor como de riesgo, un factor principal a tomar en cuenta, porque igual son estudiantes que están muy familiarizados con el inglés y llevan toda la vida viendo matemáticas en inglés. Sin embargo, obviamente sí presenta un reto tanto para el estudiante como para la lengua, pero no consideramos que sea algo a lo que le tengamos que tener mucho cuidado a la hora de implementar un nuevo tema. Y luego, ¿por qué elegir un tema tan abstracto? Pues esto tiene mucho que ver como con la política de Alcaparros, que más que enfocarse en lo académico, se enfoca en el desarrollo humano. Entonces, no, en Alcaparros no ocurre que la clase de matemáticas esté en este pedestal, sino está como al mismo nivel que una clase de arte. Y como que por lo tanto, pues la idea es llevar la clase de matemáticas como en arte, como que uno no va a la clase de arte esperando que le enseñen a pintar las paredes de la casa, sino como que el arte ocurre en sí mismo y pues lo mismo va en matemáticas, como que no esperamos que un chino entre a la clase de matemáticas pensando en esto, cómo me va a servir. Entonces se busca primero que los temas sean puros en matemáticas. Y luego, ¿por qué sobre el infinito? Y esto tiene que ver con lo que decíamos de la inteligencia artificial, pues que en el futuro pues la inteligencia artificial va a hacer todos los trabajos, entonces, ¿qué nos queda a los humanos? Entonces, la posición que tiene el colegio es el asombro. O sea, como que buscamos que los chinos se asombren y el infinito los asombra como así máximamente, como que de repente se enteran que hay infinitos más grandes que otros y sí, se asombran. Entonces, esa es la razón. Muchas gracias. Bien, y terminamos con las respuestas del grupo 2. Bueno, a nosotros nos realizaron dos preguntas, nosotros lo unificamos. Em, las preguntas es ¿por qué no vemos el tema en sí en en los grados anteriores, sexto, séptimo y octavo, puesto que lo empiezan a ver allí? Bueno, vimos más que todo es a partir de las representaciones que se maneja en la función lineal. En sexto y séptimo se ve como el inicio de las representaciones de función, pero no en concreto con la función lineal. En cambio, ya vemos un enfoque más
específico en grado noveno. ¿Por qué? Porque manejamos ya las cuatro representaciones, que sería la representación algebraica, la representación gráfica, la representación tabular y la representación verbal. Debido a que, bueno, ya tienen conocimientos previos en cuanto a la representación verbal, porque conocen qué es una función, y la representación tabular, pero hacemos énfasis más a la representación algebraica y la representación gráfica en sí. Gracias. Gracias a todos los grupos. Felicitaciones de nuevo. Y ahora vamos a la pausa. Bien, vamos a tomar media hora, ¿les parece bien? Y a los comentarios con respecto a la IA para esta actividad. También vamos a dar nuestra opinión, cómo se sintieron, qué aprendieron, si les gustó la actividad. Luego yo les voy a dar otros comentarios y por último vamos a hacer la evaluación del módulo. Andrés les va a comentar algo y luego vamos a tomarnos la foto. Yo me imagino que arriba, las fotos arriba se ven más lindas, ¿no? A mí me gustan más cuando se ve la montaña y el verde que acá. ¿Sí? ¿Te parece? A mí me parecen lindas, pero ustedes deciden, ¿no? Es su foto, ¿no? Es la foto del módulo. Pero, tú sabes, las mujeres somos más detallistas, lo siento. Les tocó la formadora mujer. Ay, bueno, vale. Bueno, entonces voy a dejar por acá el micrófono y cerrarlo. Bien, entonces, por favor, levantan la mano para saber qué grupo quiere iniciar con la discusión. Recuerden que aún tengo puntos por asignar, porque como casi no hubo preguntas, entonces... Bueno, vamos primero con Wilman, luego Jessica, luego Luis. ¿Quién más? Para que vayan levantando la mano. Bueno, inicia Ángela. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, la usamos más en este trabajo por el mismo tema que comentaban dos grupos, en la reducción de palabras, porque había mucho por decir y teníamos que sintetizarlo. Nos guiamos también mucho por lo que nos compartieron en el grupo uno la vez pasada de modelar mejor el sistema, de, pues digamos, alimentarlo más y entrenarlo de mejor manera, entonces nos funcionó bastante bien en este caso. En cuanto a la actividad, nos encantó, nos sentimos pues más involucrados, ya con conocimientos previos, ya con la institución pudimos hacer una buena relación, entonces nos gustó mucho pues ya poder desarrollar una unidad didáctica desde los conocimientos de derechos básicos, estándares y demás. Y ya pues realmente creo que este primer módulo nos fue muy bien como grupo, nos entendimos bastante bien. Desarrollamos pues creo que buenos trabajos que nos permitieron pues llegar a los objetivos creo yo de conocimiento y ya, creo que no tenemos nada más por decir. Muchas gracias, Ángela. Wilman. Listo, bueno, en cuanto a uso de la IA, pues también utilizamos mucho para optimizar el tema de las palabras. Creo que en ninguna otra actividad nos habían salido tantas palabras luego de sumar la parte del 4.5. Tratamos de sintetizar, incluir palabras, incluir figuras, tratando de cumplir como con todo lo que nos estaban pidiendo. Entonces sí hicimos un uso bastante intensivo en reducción de palabras. Hasta último momento siempre estábamos diciendo bajar 100, bajar 50, bajar 70, bajar 30, todo el tiempo bajando palabras. Y bueno, creo que la ayuda de la IA sí fue... De hecho, la verdad, yo no veíamos cómo hacerlo sin ayuda de la IA, porque siempre tratamos de hacerlo nosotros mismos. Decimos, oiga, ¿qué le quitamos? Pero llegaba un punto en que decíamos, no, es que si le quitamos ya dejamos de cumplir con tal parte, ya no tenemos el estándar, ya no tenemos tal cosa. Entonces, la IA. Fue interesante el trabajo de seleccionar el tema. Afortunadamente, pues nos reunimos con el grupo, lo discutimos, estuvimos de acuerdo con los temas, presentamos dos muy buenos temas.
Nos gustó también la selección que el comité nos asignó, la sugerencia de utilizar solo la metodología matricial, también nos encantó esa propuesta, nos gusta la propuesta, no la habíamos pensado, nosotros inicialmente pensamos de pronto en sustitución o en igualación, algún otro método, pero el matricial que nos sugirieron, no lo habíamos pensado en el grupo cuando lo discutimos, pero luego nos pareció bastante interesante, chévere de trabajar cuando lo abordamos. Logramos discutirlo en el grupo, fue una actividad a pesar de lo extensa, esta ha sido la más extensa de las que hemos trabajado en el grupo, pues logramos eh, trabajar todos, aportar todos, mientras unos estábamos aportando en una cosa, otros estábamos aportando en otra. Había momentos en que trabajábamos en línea y decíamos, ¿qué hubo? ¿Está por ahí? ¿Qué está haciendo? No, ya estoy aquí avanzando en tal cosa. Entonces fue un trabajo interesante, fue chévere trabajar de esa manera. Nos dimos cuenta que somos un grupo que trabaja bastante bien. Y al final en el trabajo nos quedamos con la duda que le preguntábamos hace rato a Andrés de si las palabras de las tablas nos iban a sumar ahí en el documento de alguna información. Él nos estaba aclarando ya el tema de la diferenciación entre tablas genéricas y tablas que tienen que ver con el contenido del tema que está. Pero dijimos, bueno, si no lo hacemos, no vamos a solucionar la duda, porque ya habíamos quemado la etapa de hablar el fin de semana con Patricia, entonces ya no le hicimos la pregunta en su momento, ya, ya nos tocaba arriesgarnos a ponerlo, pero bueno, hace parte de la ruta de aprendizaje y pues quedamos como tranquilos en que lo más importante era haber hecho un muy buen trabajo, haberlo hecho pues a conciencia y pues aprender de ese proceso de retroalimentación. Bueno, poner algo rápidamente de eso, ¿no? Como adicional, lo que mencionaba Wilman, creo que lo más gracioso, por decirlo así, dentro del trabajo, fue que al yo mostrarles como lo que quería implementar en la parte 4.5, me salió un documento de 4.400 palabras. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a colocar eso ahí, Johan? Entonces, pues lo que yo principalmente mostré ahí fue como un análisis de contenido, todo como la estructura de lo que pues debería tener y que fue más o menos parte de lo que está aquí, lo que está dentro del trabajo. Y de igual manera, el análisis cognitivo, que son donde están presentes los objetivos de aprendizaje y de acuerdo a las capacidades que desarrolla con cada objetivo y pues qué competencias matemáticas de PISA pues están ahí presentes. Eso fue como lo que más nos pareció interesante de abordar y pues no quisimos solo mencionar errores en lo que nos mencionaba ahí el documento, sino que dificultad que de pronto se presentaba dentro del aula, pues estaban los errores que presentaba. Entonces era como lo adicional que quería argumentar ahí. Entonces, Muchas gracias. Bueno, Luis Felipe. Bueno, nosotros principalmente, nuestro mayor problema fue la cantidad de palabras, al igual que los otros grupos. Fueron un montón de palabras. De hecho, en el primer borrador también se nos fueron un montón, pero dijimos, bueno, quizás comprendan de que hay dos temas. Y nosotros creímos que al borrar el segundo tema iban a reducirse las palabras, pero aumentó un montón más. Entonces la idea nos ayudó a reestructurar los términos y se logró reducir pues ese texto como tal. Entonces la idea nos ha servido un montón, no ha habido sesión en la que no lo usemos, es como una herramienta funcional. Lo malo es que estamos produciendo como una dependencia también, pero la idea es como dejar de acostumbrarnos a eso, sino que nosotros mismos hacerlo de manera autónoma, entre nosotros mismos ver cómo reducir la cantidad de textos sin necesidad de usar la IA. Eso que antes no pasaba, pero pues ahora en estos tiempos pues ya la tecnología se ha inculcado más en nuestras rutinas cotidianas. Y en cuanto al el grupo como tal, fue difícil elegir, otro sabe si va a seguir el otro año en el colegio en el que se va a elaborar. Entonces fuimos estratégicos en el tema por si llegamos a estar en otro colegio, el curso noveno es como un curso en el que nos puede tocar alguno de los integrantes del equipo y es un tema que se puede trabajar ahí. Nosotros nos enfocamos más que todo en eso porque no tenemos en serio pues certeza de lo que vaya a pasar. Increíble trabajar con estas dos señoritas, son súper inteligentes, súper aplicadas, son súper juiciosas, entonces, y nos entendemos muy bien, o sea, a veces pensamos súper igual o corregimos súper igual, entonces, súper encantado de estar en este equipo
Y no sé si quieran decir algo más. Bueno, vale. ¿No? Ojalá diga la misma de él. ¿Eh? Gracias. Sigue Leonardo. Ah, sí. Sí. No, estoy pensando que... ¿Tú quieres volver a hablar, Wilma? Voy a decir. Buenas. Ya. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nosotros como grupo para escoger o seleccionar propuestas de temas, pues sí, estuvimos revisando muchos, alrededor de unos 8 o 10 prácticamente, que profundizamos con la ayuda de la IA en, obviamente en las temáticas que se puedan trabajar, han hecho, ¿sí? Junto con la plataforma Airus, pues la información que recogíamos en la IA, pues íbamos y buscábamos información en Airus. Habían revistas que eran pues de pago, entonces pues ya con la plataforma de la universidad pudimos ingresar, descargar los archivos y pues también si era necesario pues traducir o si, mirar cuestiones importantes de esos archivos para tener en cuenta. Normalmente pues, hacemos toda actividad de redacción, formato y todas estas cuestiones, pero muchas veces nos gusta mirar perspectivas porque uno normalmente busca información con un punto de vista, pero entonces uno dice, no, plantéame la información que estoy buscando de otra perspectiva, a ver si de pronto se le está escapando a uno algo, hay algo importante, o alguna terminología, concepto o hilo conceptual que puede encontrar y pues por ahí encontramos algo interesante sobre el tema que escogimos. Eh, y pues con eso nos apoyamos para la fundamentación en el trabajo y para tener pues ideas para enlazarlo con los documentos normativos también. Entonces, pues digamos que esa fue la experiencia. Listo. ¿Alguien más? Bueno, al momento de seleccionar las dos temáticas, vamos a ser sinceros, y es que teníamos preferencia por una en particular, que era medidas de dispersión. Le metimos la ficha a esa para que fuera más visible, y al momento de la selección de temática nos dejaron la otra. Entonces, ¿Qué sucede? entonces bueno, igual sentimos que es un tema también que nos interesa a los tres, y, y nada, eso en particular con la entrega. Y en cuanto al uso de la inteligencia artificial, la aprovechamos en particular en esta entrega para buscar referentes que nos ayudaran a identificar, por ejemplo, posibles errores que se pueden presentar en el aula con la temática, o sobre todo para eso, buscar documentos que nos guiaran en cuanto a esa temática. Adicionalmente nos ayudó, ahora sí. Adicionalmente nos ayudó como a sintetizar algunas ideas, particularmente como articular también con las y finalmente también como que nos ayudó a sintetizar el número de palabras. Creo que es una herramienta que hace muy bien su trabajo. Tengo ese mismo sentir que comparte Wilmar con respecto al tema, pero pues eh, cualquiera de los dos temas es muy pertinente para la aula de clase, pues ya que toca distintas dimensiones en el estudiante. Entonces me parece súper importante y que también en el momento de buscar en el repositorio de la Universidad de los Andes, curiosamente nos encontramos un trabajo que va enfocado también a nuestro tema de trabajo. Entonces me pareció, y de ahí sí también tomamos ideas que nos permitieron ajustarla con el trabajo que estamos desarrollando. Bueno, muy bien. Sí. Pero, Sí.
Y ya, no sé quién nos va a hablar. Bien, gracias. Bueno, Iván, ustedes son, ¿sí? Y ellos Bueno, son pues el 3, ¿sí? contrario a lo que va a decir este grupo, a nosotros sí nos tocó el tema al que le hacíamos más fuerza. Entonces, pues sí, estamos bien contentos al respecto. Sobre todo porque es algo que ya estamos implementando en el colegio, o sea, el tema ya es algo que estoy intentando enseñar, pero siento que me falta mucho, sobre todo en metodología. Entonces, a mí me emociona harto lo que se viene, como de aprender algo de cómo hacer ese tema más asequible para los chinos. Entonces, hay harta motivación en el grupo. Y respecto a la IA, lo mismo, reducir palabras. Era algo que obviamente nos íbamos a extender un montón y pues en eso se usó. Fin. Gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los instrumentales. Bueno, em, yo, mm, bueno, ya para cerrar el módulo 1, bueno, inicialmente felicitarlos por todo el trabajo que han hecho en este módulo, estos 2 meses y medio. Les queda una semana para los comentarios individuales, pero pues es noto el avance. Somos conscientes de que son muchas las cosas que ustedes tienen que ver en el primer módulo porque tienen que acostumbrarse, ¿cierto? A el orden, cómo, dónde tienen que subir las cosas, las plantillas, los estilos. Bueno, trabajar con personas que tal vez no se han visto nunca. Bueno, leer documentos que tal vez, bueno, unos los habían visto, pero tal vez no desde la misma perspectiva, otros no los habían querido leer, por ejemplo, ¿no? Como alguien nos comentó, pero lo hicieron, ¿no? Y entonces eso es tiempo, el tiempo que tal vez también lo dedicaban a otras cosas ahora, como dice Wilman. Se hablaban y todos trabajando porque no hay nada más que hacer. Las actividades eh, también van aumentando, ¿cierto? En los requerimientos, en la extensión, o sea, cada vez demandan más, ¿sí? Eh, Seguramente todos habían trabajado con la IA, pero ahora ustedes están pendientes de qué es lo que les piden a la IA, ¿cierto? Porque tienen que escribirlo y luego comentarlo acá. Entonces, también es importante, o sea, están en mente, ¿no? Entonces, el avance es notorio, ¿sí? El avance en la calidad de sus comentarios individuales es notorio. De hecho, para esta actividad pasada, la mayoría, por no decir, se sacó 5. No tengo nada más sino que felicitarlos. ¿Qué veo aún en los trabajos? Lo debo decir porque como ya Andresito inicia, yo no quiero que pasen con estas cositas que les voy a decir. Una, la mayoría de los grupos persiste en utilizar cursivas dentro del documento. Y ustedes tienen que mirar porque eso lo da la IA. O sea, la IA te da las ideas clave, seguramente por las que ustedes preguntaron. Y entonces ella inmediatamente siempre le pone en cursiva y ustedes copian y pegan. Y eso no puede ser. No digo que todos, pero la mayoría. Ella no está en negrilla, pero digamos En negrilla, en cursiva. no, En negrilla, bueno. porque me genera porque la tutora nos dice que debemos colocar los conceptos claves inclusive. Pues no sé. ¿Tú qué dices con respecto a la cursiva, Andrés? O sea, el documento debe tener, mi punto de vista, ¿no? O sea, todo el
digamos, no necesariamente tienen que estar utilizando cursivas en todos los párrafos, ¿sí? Y es que es demasiado notorio. Lo mismo que en los comentarios individuales. O sea, yo encuentro cursivas y entonces, de todas maneras, ya el documento pierde un poco porque la plantilla es hermosa. La plantilla genera un documento elegante, bonito para leer. O sea, te invita a leer el documento. Ustedes ven un documento que le comentan a otro grupo, a ustedes les gusta. No es un documento que se ve desordenado, pero cuando hay demasiada cursiva, ya se torna un poco, pues no sé, denso, ¿sí? Entonces, yo los invito a que lean de nuevo los apuntes de redacción y formato, a ver qué dice al respecto de las cursivas o de las negrillas. Además, porque hay el título, el 3T, el de tercer nivel, es en cursiva, ¿sí? Entonces, puede ser que más adelante ustedes se encuentren ahí, pues genere un poco de conflicto con eso, ¿sí? Yo lo digo porque considero que debo decirlo, pero puede ser que ustedes van a seguir produciendo documentos, pues no le vea problema. De hecho, podrían preguntar, ¿sí? Bueno, entonces esto es tanto para los documentos finales como para los comentarios individuales, porque eso es reiterado, ¿sí? Entonces, no es sacar de la IA y pasar a la plantilla, porque eso les va a generar. Creo que deberán y utilizar pues los estilos, la plantilla lo da. Si encuentro, por ejemplo, errores en plantilla, ejemplo, el gran título con una numeración, eso no genera. Ahí hay un conflicto con la plantilla, se debería o es conveniente descargar otra vez y iniciar su nuevo trabajo, ¿sí? Con una nueva plantilla. También hay trabajos con la letra óptima en todos los párrafos. Y eso no es el estilo de la plantilla, ¿no? O sea, el estilo de la plantilla, si está el párrafo después del gran título, pues será TV1 y si no, luego será TV y luego será B en los segundos párrafos, ¿no? Entonces, eso está en los apuntes. Y solamente tienen que decirle B o TV1 y ella te genera inmediatamente con sí, pero si, yo creo que ustedes vuelven y le cambian la fuente, o sea, le ponen todo óptima. Entonces no es necesario que lo hagan, ¿no? Yo lo he escrito, pero tal vez es demasiado general. Yo solamente los invito a ver los apuntes, ¿no? Pero bueno, en este punto ya para terminar lo voy a decir pues para que lo corrijan y ya para el siguiente o los siguientes módulos, pues ya no presenten el mismo error de formato. Bueno, ¿qué otra cosa? Otra cosa. A ver. Bueno, también pues felicitarlos, agradecerles por supuesto por el compromiso, por estar atendiendo los comentarios de sus tutores. Pueden generar, pronto hubo algún aspecto que ellos también están iniciando, muchos, unos son antiguos, otros están iniciando y puede que se les pase algo, pero pues también se están acostumbrando a todo el proceso, ¿no? Entonces, digamos, en el caso del grupo 6 que no se mencionó el grupo, pues, el tema, pues seguramente se le pasó. Bueno, ya siempre se puede solucionar todo, no se preocupen. Lo importante es que puedan hablar siempre con Andrés y seguramente todo se va a solucionar, ¿no? No duden en estar, digamos, en comunicación sobre todo con Andrés, ¿no? La ventaja es que en el segundo módulo sigue él, entonces, pues, ya sabe cómo es él. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo están ustedes en este momento?
Bueno, fue un placer, obviamente, trabajar con ustedes. Em, Digamos que el módulo 1 es muy flexible, pues porque ustedes tienen que hacer muchísimos cambios y tienen que adaptarse a muchas cosas. Entonces, digamos que siempre estuve o quise estar presta a todo lo que ustedes necesitaran. Sin embargo, yo aclaro, eso no sucede en otros módulos. Es decir, si usted no ha colocado su cita el día anterior, como dice, pues puede ser que no los atienda. Entonces, es seguir lo que dicen, digamos, las cuestiones generales, ¿sí? ¿Por qué? Pues en este, como nada, porque estamos todos aprendiendo y es flexible, pero puede que luego no, ¿sí? Entonces, quiero es llamar, digamos, a que leamos de nuevo las cuestiones y nos centremos en eso porque ya han avanzado, han evolucionado en otras cosas, entonces ya pueden poner, digamos, atender esos pequeños detalles que nos falta, que no son muchos, ¿sí? Entonces, eso. Y bueno, agradecerles como por todo su trabajo, por toda su implicación, por el placer que me ha generado leerles sus documentos, sus comentarios individuales. Me encanta ver, em, digamos, su forma particular de hacer y de escribir, ¿no? Me encanta. Veo la diversidad y es muy interesante realmente. Entonces, bueno, espero que, digamos que el módulo les haya quedado, ¿sí? Se haya integrado, porque en lo que viene, siempre van a tener que tenerlo en cuenta, porque ustedes, por ejemplo, diseñan una unidad didáctica para el colegio que describieron. ¿Sí? Si cambian de colegio, entonces tendrán que tener en cuenta todos esos aspectos que ustedes me mencionaron. Lo único que saben es que ustedes tienen que atender el contexto sociocultural, el académico, las cuestiones que tiene el PI, ¿sí? Y también digamos, los niveles que presentan en el ICFES o en los documentos que ustedes hayan tomado para ver, pues, digamos, el nivel académico, ¿no? Eh, entonces, siempre lo tienen que tener claro, porque ustedes diseñan una unidad didáctica para esa población, sin embargo, se puede aplicar en cualquier lugar, digamos, de Colombia o del mundo, si se quisiera, ¿no? Entonces, pero cuando justifiquen, cuando defiendan, pues ustedes deben atender al principio, ¿no? A la base, esa es la base. Y lo mismo, tener claridad que PISA siempre que la van a utilizar, entonces ahora les van a sacar jugo a PISA, ¿sí? Van a diseñar ustedes atendiendo o queriendo que sus estudiantes desarrollen algo de lo que menciona PISA, ¿sí? Entonces, sí nos dan herramientas ahí, ¿sí? Para poder diseñar tareas eh, o, em, y tener para aclarar, perdón, las expectativas de aprendizaje que ustedes como grupo van a tener, ¿no? Porque hay bastantes, ¿sí? O sea, van a ver. Entonces, pues felicitaciones. Sé que este va a ser un gran trabajo, también van a muy buenas notas y espero que continúen con el mismo ánimo, con la misma motivación. Y de verdad, voy a leer sus unidades didácticas, que creo que las voy a implementar también y las voy a disfrutar bastante. Entonces, démonos un aplauso por el módulo.
Ahorita vamos a hacer la evaluación del módulo, ya les vamos a presentar en dónde, pero antes de eso, Andrés, ¿quieres? Por supuesto. Entonces, gracias, Patico. De nuevo, buenos días. Bueno, los de aquí, los que están en sus casas. Bueno, aprovecho para hacer mi intervención un poquito corta, tenemos que pasar por las otras cohortes. Agradecerle mucho a Pato. Hoy estamos hablando del módulo 1, ya que puede ser bueno, puede ser malo. El problema es que jugar el doble rol de ser coordinador y profesor al tiempo. Bueno, tomo mis apuntes entonces. Perdón un momentico, los tenía acá. Listo. Me uno a lo que dice Pato, a las felicitaciones. Muy buenas las presentaciones que hoy vi. Y de aquí a 8 días arrancamos el módulo 2. Tengan en cuenta que es la única vez durante el semestre que venimos 2 sábados consecutivos. Eso va a pasar los 4 semestres. Cerramos un módulo e inmediatamente hacemos el siguiente módulo. ¿Por qué pasa esto? Esta mañana venía hablando, no me acuerdo con quién era, con Ángela, y es que el semestre en la universidad habitualmente es de 16 semanas, pero la maestría nuestra es de 18 semanas. Que nosotros siempre arrancamos, si se dieron cuenta, arrancamos primeros que todo el mundo. Cuando ustedes iniciaron, nadie estaba, esta universidad estaba sola. Arrancamos antes que todo el mundo. Ellos tienen la semana de receso, les da 17 semanas y nosotros terminamos igual que ellos. Por eso terminamos el 29 de noviembre. En 2 meses terminamos. Si hiciéramos semana de receso, nos tocaría hacer velitas acá. Y alguna vez nos tocó acá en velitas, ¿no, Pato? Cuando estábamos estudiando con Pato, Pato fue compañera mía de la primera corte, hacíamos esa pausa y entonces sí nos extendíamos hasta el 10, 12 de diciembre, por acá estábamos con buñuelos, natillas y gorrito y todo. Entonces, por eso no tomamos la semana de receso y por eso cada semestre siempre vamos a módulo impar y cuando arranca el módulo par son los únicos 2 sábados seguidos. ¿Listo? Para que lo tengan en mente. Bueno. Entonces, respecto a los temas, ustedes proponían 2 temas y el miércoles pasado nos reunimos con el comité académico y revisamos las propuestas. Lo que buscamos son, ¿cuál es el criterio principal para elegir temas? Uno, y el principal es que el tema les dé juego para un buen diseño, ¿sí? Hay temas más complejos que otros o temas que son muy, digamos, cerrados. Les voy a dar un ejemplo, factorización, ¿sí? La factorización en sí misma es más un procedimiento y digamos que buscar situaciones problemáticas sí, fenómenos que les den juego para que ustedes puedan hacer diseños curriculares pueden ser un poquito cerrados. Entonces, por eso cuando ustedes proponen 2 temas, buscamos un tema que les dé cierta juego. Uno podría pensar, ¿y por qué escogieron comparar infinitos? La verdad es que es un tema muy apasionante, pero creo que les puede dar juego. ¿Por qué me parece que les puede dar juego? Porque muy pocas veces se ha tratado este tema en la educación escolar. A nivel de cálculo en las universidades, pues uno trabaja con el infinito y saca límites, saca derivadas y eso, incluso con el de continuidad también. Seguramente infinito y continuidad van a darse cuenta que tienen cosas en común. Pero se trabaja a nivel muy avanzado. Entonces, el tema de continuidad, por ejemplo, es un tema muy interesante para la educación escolar. En mi módulo lo vamos a trabajar a un nivel avanzado, identificar todas las posibles representaciones, formas de ver históricamente y demás, pero lo que hay que irse pensando desde ahora, que fue algo que dijo interesante Iván, es cómo le llevo este discurso a los niños. Cómo es que algo tan sesudo que puede ser, por ejemplo, los cardinales transfinitos, se los lleva un estudiante. ¿Y cómo le explico que los naturales tienen el mismo cardinal al sub cero que los racionales? Entonces hay que mirar ese tipo de cosas. O cómo es que la continuidad la lleva a un estudiante de colegio. ¿Sí? ¿Será que ellos tienen claro que los racionales son continuos o no? Las líneas son continuas, las áreas, los volúmenes son continuos. Entonces hay una cantidad de ideas que hay detrás de eso que es lo que vamos a trabajar en mi módulo. ¿Listo? No solamente a nivel de representación matemática, que es importante, no deja de serlo, pero también nos interesa es cómo aterrizamos eso para estudiantes de nuestras realidades. ¿Sí? Que no es lo mismo que un niño que esté en un colegio privado con ciertas condiciones o un niño en un colegio oficial. Todo eso hay que mirarlo, como decía Pato ahorita, hay que ajustar los temas a las condiciones reales, ¿sí? Y esas condiciones son condiciones de recursos, de tiempos. Ahorita hablaban algunos por acá. No, es que yo me veo con mis chicos 3 veces a la semana. Otros dicen me veo todos los días. Y otros solamente me veo 45, 50 minutos a la semana. Todas esas son particularidades que hay que tener en cuenta.
Las edades también. Puede que hayan colegios donde los que están en 11 tengan entre 14 y 15 años. Entonces, pueden tener 18, 19 años. Son cosas muy particulares, ¿cierto? No es lo mismo trabajar con niños en la mañana que en la tarde. Bueno, todo ese tipo de cosas. Incluso que el colegio sea bilingüe o no bilingüe también influye. O que el colegio sea religioso o no religioso. Van a darse cuenta, ustedes están invitados el 29, el último día de clases, a que vengan a, yo creo que les conté, ¿no? El último, a que vean las sustentaciones de sus compañeros. Hay un grupo que los que van a sustentar esa vez, seguramente alcancemos a verlo, que es el profesor donde implementó es un colegio religioso, no me acuerdo qué religión es, y todas las guías deben tener un verso de su libro guía. No sé si es el Corán o sea la Biblia. ¿Sí se acuerdan? Entonces, las guías de matemáticas, y él decía, profe, pues hazlo, tienes que hacerlo, es que ese es tu colegio, es tu realidad. Entonces, siempre arrancaba las guías con un versículo. Bueno, pues esa es la realidad de ese colegio. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta. No es lo mismo que yo tenga una sala de sistemas a que tenga, por ejemplo, Tangrams, o tenga juegos, o tenga una sala de astronomía. Todo ese tipo de recursos es importante. Entonces, incluso todos podrían trabajar el mismo tema, función lineal. Y estoy seguro que todos, por sus condiciones, le van a hacer cosas, le van a dar su toque personal. ¿Listo? Entonces, eso esperamos. Grupo 2 son ustedes. ¿Les tocó sistemas de ecuaciones 2x2? No, no. Funcionalidad. ¿Cuál es el grupo de sistemas de ecuaciones 2x2? ¿Qué números son ustedes? 5. Entonces, perdón. Ya en MAD hemos trabajado sistemas de ecuaciones 2x2. ¿Qué más? Ese fue mi trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Ah, sí. Nosotros lo trabajamos con el método gráfico. A nosotros les propusimos que trabajaran el método matricial. ¿Sí saben un poquito por qué la intención? Si han podido ver un poquito sobre inteligencia artificial, todo está montado en matrices. Entonces, nos parece interesante que puedan enfocarlo por ese lado. Ahora, no le quita que lo puedan trabajar con otros métodos. Ahora, al finalizar el módulo, de aquí al 29 de noviembre, es posible que sus temas sufran modificaciones pequeñas. Y es, por ejemplo, eso. Bueno, podemos traer método matricial acompañado del gráfico. O, ¿sí? O lo mismo, podemos comparar infinitos, pero ¿qué tipo de infinitos vamos a enfocar? O la función lineal, ¿qué tipo de representación nos enfocamos? ¿Sí? Este tipo de cosas. Entonces, la meta es que dentro de 2 meses, cuando cerremos el módulo 2, ya tenemos definido claramente qué es lo que vamos a abordar. ¿Listo? Vamos a ver sistemas de representación, vamos a ver estructura conceptual, la fenomenología, todo eso nos va a ayudar a definir y delimitar el tema. ¿Listo? Bueno. Entonces, les propusimos el método matricial pensando en que, digamos, buena parte de la inteligencia artificial o lo que hay detrás de la inteligencia artificial son matrices. Entonces, eso les puede ser útil e interesante para los chicos que vean una aplicación ahí. Bueno, grupo 4, área y volumen de sólidos compuestos. Bueno, entonces el tema es bastante amplio y complejo, entonces también lo mismo, hay que empezar a delimitar qué tipo de sólidos vamos a trabajar. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con cubos o con paralelepípedos, ¿sí? O lo limitamos a esferas, a conos, ¿sí? ¿A qué tipo de sólidos? Porque es muy amplio el tema de ustedes. Eso también será parte del módulo 2. Grupo 6, comparar infinitos, como les decía, es un reto interesante. Y hay que aterrizar, por ejemplo, qué idea tienen los niños de infinito, qué ejemplos reales hay de infinito. Entonces, por ejemplo, ahorita que estaba en el café con Anderson, le decía, yo solamente conozco 2 ejemplos de infinito. En este momento hay uno parecido. Si ustedes ven mi cámara, la pregunta del millón es cuántas veces se repite esa imagen dentro de la cámara viéndose a sí misma. Un ejemplo sencillo de infinito. O cuando el sonido se retorna. Ese bucle de que el micrófono se escucha en el parlante, ese bucle que viene siendo. Bueno, y una cantidad de cosas que son ejemplos del infinito físicos que no son tan fáciles de encontrar en la vida real. Y hay que saberlo diferenciar de conjuntos muy grandes. Para los niños la arena del mar es infinita, o la cantidad de agua que hay en el océano. Pero realmente es infinita, o es muy, muy, muy grande, y qué podemos contar y qué no podemos contar. Bueno, hay una cantidad de cosas, fíjense, toda esa complejidad que tienen los temas. Función lineal, ustedes, no hice ese tema, pero cuando fui tutor, también tuve ese tema. En math, y así pasa con todos. La mayoría de temas, pues obviamente, en la medida que vamos avanzando en más cohortes, pues es normal que empiecen a repetirse temas. Lo que esperamos es que ustedes les den su toque personal y los complementen o les den otro tipo de enfoque
por ejemplo, ahorita apoyado con inteligencia artificial les puede dar mucha ayuda, pero obviamente ya hemos hablado que hay muchos sesgos sobre la inteligencia artificial que puede ser importante mirar. Casualmente me acordé de un libro que les iba a recomendar si tienen algún momentico tiempo de verlo. Yo estoy metido en la sala, sí. Pues voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven ahí? Sí. Es este. Este libro me parece maravilloso. Se llama Armas de Destrucción Matemática. Entonces, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza a la democracia. Es un libro pequeño, más o menos como unas 150, 180 páginas. Se lo recomiendo muchísimo. Y habla de cómo todas las matemáticas que hay detrás de los grandes datos, de la inteligencia artificial, está atacando o genera sesgos, genera todo eso. Yo creo que usted ya lo tiene más o menos claro, pero hay un documental también en Netflix basado en este libro. Eh, no me acuerdo el documental en Netflix cómo se llama, que la entrevistan a la autora de este libro. Bueno, entonces una recomendación como para la semana de receso o para lo que tengan ahí en mente. ¿Y qué más último? Me estoy teniendo demasiado. Listo. Tener pues las recomendaciones que les dice Pato de la plantilla. Acuérdense que eso ya afecta la nota. Y nos vemos de aquí a 8 días entonces. Bueno, ahorita nos vemos en el almuerzo. Pero de aquí a 8 días arrancamos entonces. Les tengo que confirmar si seguimos en este salón o cambiamos de salón, porque cambiamos de módulo. No sé si seguimos en este. Creo que cambiamos de salón. Y arrancamos de aquí a 8 días entonces lo mismo. 8 de la mañana, los únicos 2 sábados consecutivos que tenemos. Y no tengo nada más. Ahorita lo que queda, pues es, como ya les contaba Pato, hacer la evaluación del módulo y es sobre todo de cara a los que vienen detrás de ustedes. Así como los que están delante de ustedes, sus compañeros han hecho esta evaluación, pues ustedes están viendo beneficiados de lo que ellos evaluaron y nos dijeron, esto se puede mejorar, esto se puede cambiar. Entonces, lo que queremos ahora con Pato es que ustedes también digan, bueno, ¿qué consideran que se puede cambiar de alguna actividad? ¿Será que los apuntes les falta algo? ¿Los videos? Bueno, lo que ustedes consideren eso. Entonces, por eso prefiero retirarme para que estén más tranquilos y se puedan quejar de todo sin problema. ¿Listo? Agradecerle a Anderson por toda su colaboración. Muchas gracias, Anderson. Anderson sigue con nosotros, obviamente, en el módulo 2. Anderson ya termina materias este semestre, ¿no? Ya se nos gradúa Anderson próximamente. Bueno, pues, pero al menos termina con nosotros este semestre. Listo, los dejo y nos vemos ahora más tardecito. Y éxitos. Listo, listo, Pato. Los aspectos. Sí, sí. ¿Apenas qué horas tiene? ¿11? Las 11. Ah, sí, para que termine a las 11:30 más tarde. Y esta era- Haré el esfuerzo por tomarme la foto con ustedes. Me avisa, manda su mensajito cuando voy a estar en el segundo piso. ¿De qué? Para decirles algo más de lo que